Quisiera compartir en esta mañana un pasaje que está en Proverbios capítulo 6, versículo 16. Este versículo estuvimos memorizando en el grupo casero. Fue muy bueno poder estudiarlo de memoria. Lo dijeron todos los del grupo. Ese día memorizaron todo, así que fue muy bueno. Y quisiera compartir esta palabra. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas a Dios no le agrada, le desagrada. Hay 6 cosas que Dios detesta. Estas cosas que vamos a desarrollar en esta mañana, Dios es muy claro en su palabra. Y estos puntos que vamos a desarrollar son estas cosas que a Dios no le agrada, le desagrada. 6 cosas. Y hay una séptima que eso directamente a Dios, disculpen el término, le produce náuseas, abomina, detesta. Y el primer punto que nombra dice: los ojos altivos. El soberbio, el orgulloso. 6 cosas aborrece Jehová. El orgulloso, el altivo, el soberbio. Dice la palabra que a los soberbios, a los altivos, Dios los mira de lejos. Pero a Él le agrada los que son humildes. Satanás, antes de ser el diablo, fue un ángel. Cuando fue creado este ángel, hubo fiesta en los cielos. Hubo tamboriles. Hubo un momento tan importante en la creación de este ángel. Se llamaba Luzbén. Y dice que este ángel se movía de galaxia en galaxia. Este ángel era un ángel muy poderoso, a tal punto que muchos le seguían.
Tanto era que tenía a su cargo, bajo su mando, otros ángeles. Pero llegó un momento en que este ángel pensó y dijo: si yo puedo moverme con tanto poder, tengo tanta autoridad, me traslado soy muy hermoso, se destaca mi figura entre muchos, puedo ser Dios. Puedo ser Dios. Se la creyó. Y dice la Escritura que Dios es Dios. Y que este ángel era solamente una criatura. ¿Qué pasó? Dios lo sacó y con él fueron otros más. Y en este ángel hubo esta semilla de la soberbia, del orgullo, de la altivez. Y no quedó allí. Todos recordamos que en el comienzo estaba Adán y estaba Eva. Dios había indicado claramente que ellos podían comer del huerto, del árbol de la vida, pero había un árbol del cual no debían comer. Pero hubo una serpiente ahí que tentó a la mujer. Y cuando uno empieza a leer este versículo, dice en su momento que la serpiente habló con Eva y le preguntó: ¿y qué dijo Dios? Y no, Dios dijo que nosotros no podemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero podemos comer de todos los árboles, inclusive del árbol de la vida. Y la serpiente le dijo: ¿saben por qué? No es así. Es que sabe Dios que el día que ustedes coman, van a ser como Dios. También metió esta semilla del orgullo, de la vanagloria, de la soberbia. Esto muestra realmente cuando no conocemos a Dios. Acá Dios determina claramente lo que a Él le agrada y acá determina claramente lo que le desagrada. Y a Dios no le agradan los ojos altivos. Nos ubiquemos. Somos criaturas. Dios es Dios. El hombre no es el centro de la tierra. Dios es el centro del universo. El hombre es una criatura. Yo no soy el centro. Dios es el centro. Entonces, qué diferente es Jesús a lo que Satanás mete en los hombres. Jesús le dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Acá claramente el Padre dice: hay cosas que me desagradan. Los ojos altivos. El orgulloso, el altivo, no reconoce autoridad. Tiene pensamientos solamente para él. Le interesa más la opinión pública que lo que piensa Dios. Por eso es que claramente acá el poeta escribe:
que a Dios no le agradan los ojos altivos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, es una mujer, es un hombre que ha sido transformado. Cuando venimos al Señor, no es una lavada de cara. Hay un cambio profundo en nuestro interior. Hay una operación del Espíritu Santo en nuestro interior que produce esta actitud de postrarme, de humillarme, que lleva a que vea mi pequeñez cuando la grandeza de Dios. Porque 6 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, este mundo valora y aplaude cuando aquellos se centran en ello y logran cosas debido a mi fuerza, a mi capacidad, debido a que hice esto, hice aquello, tuve la lucidez de hacer esto, porque fue todo por mí. Dice que Él no le agradan los ojos altivos. Y habla de los ojos. Jesús dijo, si tu ojo está en tiniebla, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Ahora, si en tus ojos hay luz, todo tu cuerpo va a estar en luz. ¿Qué hay en nuestros ojos? Hay altivez. En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento está la soberbia. ¿Y cómo se manifiesta esto? Hay pequeñas actitudes, hay pequeñas acciones que muestran altivez. Digo algo sencillo. La gente que no ora y no se encomienda diariamente es una persona de ojos altivos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque él cree que puede hacer su vida sin la necesidad de pedirle a Dios su guía. Se maneja en su diario andar de acuerdo a su capacidad. Pero en nosotros está Cristo, está su Espíritu Santo. Y necesito diariamente, constantemente, dejarme guiar, reconocer que yo estoy limitado y que Él es quien todo lo puede. 6 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos. En el Antiguo Testamento está la vida de Jacob. La vez pasada compartí acerca del temor de Dios, ¿se acuerdan? Jacob orando, en un momento se da cuenta que Dios estaba allí. Pero cuando uno empieza a leer en Génesis la vida de Jacob, Jacob significa usurpador. Y uno empieza a leer estos versículos de Génesis
Y puede ver en un comienzo cómo este Jacob, ya desde muy temprano, es más, cuando nacieron dice que había una puja, quién iba a salir primero, y nace primero Esaú, y dice la Escritura que agarrado del talón sale su hermano Jacob. Y en Jacob siempre estuvo esto de ser el primero. Estaban sus padres, uno amaba a Esaú y el padre Isaac amaba a Esaú y su madre Rebeca amaba a Jacob. Pero en este Jacob constantemente él quería el primero. Y dice que en su momento llega, él prepara un guiso, prepara una comida, y llega Esaú en ese momento, y venía con hambre. Y dice la palabra que Esaú le dice, dame de comer. Qué bueno que está, qué olorcito rico. Y Jacob dijo, no, si querés, hagamos negocio. ¿Y qué querés que hagamos? Bueno, muy sencillo. Véndeme tu primogenitura. Negoció. ¿Qué hizo Esaú? Dice la palabra que vende su primogenitura. ¿Qué decía Jacob? Yo quiero ser el primero. Quiero ser el primero. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como sea necesario. Llegó el momento en que el padre tenía que bendecir al hijo. Y había una bendición para el primogénito. Y dice la Escritura que Isaac ya estaba grande, que ya no veían bien sus ojos. Y dijo, tengo que bendecir a mi hijo. Y lo llamó a Esaú, que era el primogénito. Y le dijo, bueno, mirá, prepárame un buen plato. Vos que sos bueno en la cocina. Dice que Esaú era cazador. Entonces, como él cazaba, tenía mucha habilidad en la parrilla. Le digo, no. Y dice que mientras él hablaba, escuchó su madre. ¿Y su madre para quién tiraba? Y tiraba para Jacob. De paso digo, ¿no? Ahí uno puede ver esta falta. Pero ella le dice a Jacob, mirá, tu papá va a bendecir. Va a bendecir. Así que yo voy a preparar un plato. Vos tenés que anticiparte. Porque tuya tiene que ser eso. Esa bendición, vos tenés que hacerlo. Y Jacob no dijo, no, mamá, está bien, no, si Esaú el primero, yo ya he hecho ya un avance. Yo ya negocié, no es necesario. Pero él también estaba esto en su corazón. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta de que se puso a pensar, Esaú era muy velludo y Jacob no, era lampiño. Esaú era hombre de casa, muy fuerte. Y claro, cuando estaba en la casa seguramente había que agarrar los animales, tenía un cierto perfume. Y que él no lo tenía, porque él dice que habitaba en tiendas. Pero, ¿qué hizo? Bueno, se puso la ropa de ¿quién? La ropa de Esaú. Y los brazos, ¿cómo voy a hacer cuando me quiera tocar? Y bueno, agarró unos cueritos
de unos animalitos y se los puso. Y llegó un momento en que Isaac llamó a Esaú. Escuchó un ruido y era ya Jacob. ¿Quién es Esaú? Y ya Isaac era grande. Y dice, escuché otra voz. Ustedes después léanlo. Eso está en Génesis. Dice, pero a ver, acércate. Y se acercó. Pero él tenía la vestidura de Esaú. Así que Isaac hace... No. Si es Esaú. Entonces cuenta la historia que Isaac oró, bendijo a Jacob. Sale él y en eso llega Esaú, ya con la casa a preparar todo, entra. Él entra y le dice que ya estaba preparado todo y Isaac dice, ¿pero a quién sos? Soy Esaú, tu hijo. No. ¿Quién vino antes que vos? Jacob, el usurpador. Entonces Saúl le dice, por favor, orá por mí, bendecime. Isaac le dice, mirá, solamente tengo una sola bendición. Ya no lo puedo hacer. Jacob, en su interior, vendí la primogenitura, se la compré, no lo engañé, la compré. Por mi madre logro esta bendición. Vamos bien. Y ante esta situación, ¿qué decide Jacob? Se va de su lugar. Había un mandato de Isaac que él no quería que tomen mujeres de esos pueblos, sino que sean gente del mismo linaje. Pero pasa, ¿por qué les cuento esta historia? Porque vamos a leer un versículo que está ya en la última etapa de Jacob. Y resulta de que él empieza a trabajar en ese lugar, se encuentra con otro que era más rápido que él, con su suegro. Su suegro también tenía esa capacidad de negociar, y bueno, le hace ahí un tema, la cuestión que él tiene que quedarse más años, trabajar más años, pero en todo su andar manifestaban cuál era su nombre, Jacob. Tenía mucha capacidad este Jacob. Es más, él había pasado el Jordán estando solo, pero en esos años que él había trabajado, Dios había prosperado, había crecido muchísimo. Era un hombre muy, exitoso. Pero era necesario que tenga la esencia de un hombre y una mujer de Dios. Él hasta ahora había logrado sus cosas con sus propias fuerzas, su manera, con su capacidad. Pero resulta de que él tenía que volver al lugar de donde él había salido. Y tenía que en un momento encontrarse con Esaú. Pero resulta que él volviendo le llegan información que su hermano estaba viniendo al encuentro de él.
y que no venía solo, sino que venía con 400 hombres de guerra. Y este Jacob empezó a tener miedo. ¿Y qué pensó? ¿Y ahora? Se le empezaron a quedarse sin recursos. Entonces pensó, bueno, voy a separar en grupos. Voy a hacerle regalo a mi hermano. Todo con su capacidad, su negociación, su maquinación, todos sus pensamientos. Y dice que, bueno, armó grupos, le mandó regalos a su hermano. Y su hermano venía en busca de Jacob. Y llegó un momento, Génesis capítulo 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo. Me gusta este solo. Jacob tenía que entender, como todos nosotros, ¿quién es el que tiene toda autoridad? ¿Quién es el que controla todas las cosas? ¿Quién tiene control del pasado, del presente, del futuro? Y llegó un momento que se empieza a quedar sin recursos. Mandó uno, no funcionó, hizo esto, no funcionó. Entonces, ¿qué hace? Bueno, voy a mandar a mi familia. Y se queda solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo me imagino a Jacob luchando con Dios, con este varón. No dice quién es, pero estaba allí en la presencia de Dios. Y llegó un momento en que este varón toca el muslo. Jacob queda rengo. Ya no podía caminar como él lo hacía antes. Y dice el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién sos? Cuando en el pueblo de Israel, cuando preguntaban ¿quién es tu nombre?, mostraba la esencia de la persona. No dice cuál es, cómo te llamas. Le pregunta ¿cuál es tu nombre? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu esencia? Y él le dice, soy Jacob. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu esencia? Y se me pasa por la mente, negociador, bendice aquello, negocié, crecí. ¿Quién sos? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas?
mi nombre y lo bendijo allí. Pero el 28, este varón le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hubo un operar en la vida de Jacob. Él le cambió el nombre, lo mudó en otra persona. Y fue tan notable que ya hasta su parecer físico cambió. Porque ya no dependía de su fuerza, seguramente iba a necesitar un bastón o un cayado o algo para sostenerse. Después lean ustedes cómo es el encuentro con su hermano. No fue lo que él se imaginaba, o mejor dicho, lo que él se merecía. Pero hubo un momento, un quiebre en la vida. Hubo un momento en el cual Jacob dejó de ser Jacob y Dios le cambió el nombre, lo hizo otra persona. Dios aborrece los ojos altivos. No es a tu propia manera. No sos vos acá el imprescindible. Es Dios solamente. Amén. 6 cosas aborrece Jehová. Los ojos altivos. ¿Qué más? La lengua mentirosa. Qué fácil, mejor dicho, es más fácil mentir. ¿Qué dice el mundo? Es más fácil mentir que decir la verdad. El mundo miente. Las autoridades mienten. Los gobernantes mienten. El profesor, el maestro, miente. Pero esto a Dios le desagrada. La lengua mentirosa. ¿Por qué miente el hombre? Muchas veces por orgullo. ¿Por qué miente? Por amor al dinero. Tiene que hacer algunos movimientos allí porque necesita. Mentira. Miente por temor a las consecuencias. No quiere exponerse. No quieren que vea cómo es él. Y miente. Algunos mienten para obtener ventaja de otros. Pero estas cosas aborrece Jehová. La mentira. Y la mentira se debe corregir en nuestras vidas. Y se corrige diciendo la verdad. Porque 6 cosas aborrece Jehová. La lengua mentirosa. Y debo examinar mi vida, mis acciones, lo que digo, ¿es veraz? ¿Hay verdad o hay mentira? Muchos creen que dicen a media las cosas, medias verdades, y alguna vez enseñamos, las medias verdades son mentiras. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres veraces, honestos, sinceros, que desechamos la mentira,
en todas sus formas y decir la verdad. Y esto es aplicable todos los días. Esto es aplicable en distintas circunstancias. En el trabajo, en la escuela, ante el profesor, ante las autoridades, en la familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi hermano, en el grupo, frente al líder, con los discípulos. Decir la verdad. Amén. Las manos derramadoras de sangre inocente. Me preguntaba un hermano, ¿y cómo es esto, Emanuel? ¿Qué se te ocurre ahora? Por ejemplo, el aborto. Hay algunos que recurren con tal sangre inocente. Los fanáticos que se inmolan, actos de terrorismo, 6 cosas aborrece Jehová: las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué hay en nuestra mente? El apóstol Pablo dice: en esto pensad, en todo lo honesto, todo lo bueno, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y muchas veces el mundo, el hombre, la mujer, tiene en su mente pensamientos perversos, pensamientos malos, pensamientos desviados. Aborrece Jehová. ¿Te imaginas que hace mucho era adolescente cuando memoricé este texto y me puse a pensar, ¿qué sería si cuando salen los pensamientos tendríamos una pantallita acá y que muestre lo que estás pensando? ¿Cuál sería tu reacción? En el acto saco ese pensamiento, no puede ser. Los pensamientos no se ven. Los pensamientos están ahí. Jesús dijo que, hablando de los ojos, porque muchos de los pensamientos se alimentan por algunas ventanas, nuestros ojos, nuestros oídos. Por eso es que el bienaventurado medita en la palabra del Señor de día y de noche. Vivimos en un mundo donde tenemos conocimiento de todo, con internet, con las redes. Pero hay algo que no debe faltar, es su palabra. El apóstol Pablo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, despojaos del viejo hombre y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es importante la salud en nuestros pensamientos,
Porque aunque los demás no conozcan tus pensamientos, si son inicuos, si hay perversidad, si son impuros, Dios los ve. Dios conoce los pensamientos. Tenemos muchas horas en el día y ustedes han visto cuántas cosas uno piensa mientras va manejando. Puede hacer muchas cosas y pensar. Los pensamientos inicuos aborrece Jehová. ¿Qué pensás? Muchas veces voy en la camioneta y Fabi, ¿qué estás pensando? Acá voy hablando y me quedo un ratito así. No, te cuento, pasa que vos sabés que me olvidé de llamarlo a fulano, tiene que ir allá. Pero ¿qué pasa si nadie te pregunta qué pensás? Tenés que saber que Dios conoce. Amén. Los pies presurosos para correr al mal. Hermanos, hay convicción. Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos discípulos. No nos mueve cualquier cosa. No es que, bueno, se arma algo y ahí nomás soy el primero en ir. No soy flojito, tengo convicción, el Espíritu de Dios está en mí. Nos ha dado un espíritu de valentía. Está la presencia de Dios en mí. Sé decir no a esto, no, stop. Paro acá y no dejarme llevar por cualquier cosa. Pies presurosos para el mal. Cualquier cosita me hace cambiar. Estoy pensando en algo, que alguien me invite, alguna fiestita, que alguien me invite a alguna jornada en la noche, que me dejen un momento solito ahí con el celular en mi casa, que no haya nadie. Los pies presurosos para correr al mal. Dios está en medio nuestro. Dice la palabra que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven ni se van y permanecen para siempre. Mi confianza en Dios. Pero si hay orgullo, no, nadie me puede decir nada. Si a eso le agrego una mentirita, pero mentirita piadosa, ¿no? Y encima a eso, en mi mente hay pensamientos raros, con mezcla, y seguro que cualquier camino desviado, y lo voy a tomar porque es lo que me queda a mano. 6 cosas aborrece Jehová. Seguimos. El testigo falso que habla mentiras. Bueno, son pocos los que los convocan a un juicio y tenés que ser un testigo. Pero en pequeñas situaciones, recuerdo una vez, tuve que hablar, no, esto hace mucho, con 2 adolescentes. Uno sabía lo que el otro había hecho y dónde había estado. Y su madre desconocía, pero entre estos 2 amigos le dijo el uno al otro: che, cuando te llame mi mamá, vos decile que estuve con vos, ¿no? Bueno, vos sos mi amigo, ¿no? Y sí, yo soy tu amigo, sí. Así que cuando te llame mi mamá ya sabés lo que tenés que decir, ¿no? Sí, quédate tranquilo. Testigo falso que habla
mentiras. Después ustedes agreguen otros ejemplos allí. Nosotros somos testigos que hablamos verdades. Personas que han sido alcanzadas por el amor, por el favor de Dios. Y hoy puedo hablar y hablar verdad. Puedo hablar y transmitir verdad de Dios, que es muy importante. Y terminamos, hasta ahí son 6, pero esta séptima abomina. ¿Y qué dice? Así no se me duermen. ¿Qué dice el último versículo todos juntos? ¿Qué dice? Y el que siembra discordia entre hermanos, a Dios le desagrada los que hablan, los que producen discordia entre hermanos. ¿Y qué produce discordia entre hermanos? El chisme, por ejemplo, eso produce pelea. El hablar mal de otros produce discordia. Entonces, a Dios hay algo que lo saca, que le desagrada. El que produce discordia. Cuidado con ser el medio por el cual se produce la discordia. Están en paz, llega fulano y se arma el problema. El que siembra discordia entre hermanos, a Dios le aborrece. Leo un versículo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Le dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Acá había 2 hermanos que tenían uno más, que era Moisés. Ambos, Dios había hablado a través de ellos. Pero se produce y hablan entre ellos. Y no solamente hablan entre ellos, sino que también se manifiesta un olorcito raro. Dice: ¿si no ha hablado Dios también a través de nosotros? Seguramente Aarón, imagínense, él después era sacerdote, sumo sacerdote de la familia de Leví. Pero había olorcito raro. Y cuando ellos hablan,
¿Quién escuchó? Dios. Dios escuchó. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar? 7 cosas. La séptima, abomina a Jehová el que siembra discordia entre hermanos. Me gusta esta descripción de Moisés. Y no había hombre más manso que él en toda la tierra. Ponemos de pie. El que lo sabe, lo vuelva a leer en su casa. El que quiera memorizarlo, le animo a que lo memorice, que lo aprenda y que lo viva. Vamos a orar. Vamos a cantar mientras oramos. Yo vivo.